En este espacio charlamos de temas cotidianos y lo hacemos como una charla de café. Bienvenidos a Café Social. Sus anfitriones, Óscar Gutiérrez, José Antonio Guerrero y Gilberto Gutiérrez, en este Café Social. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Café Social. Como siempre, estamos muy contentos de hacer este podcast. Muchas gracias si nos están escuchando en su casa, en sus teléfonos móviles, en el transporte, en sus vehículos, donde sea que nos escuchen. Eso nos pone muy felices. Y seguramente también muy feliz está mi amigo Gilberto Gutiérrez. ¿Cómo estás, Gil? Hola, Toño, muy bien, muchas gracias. Claro que sí, muy contento por estar aquí una vez más y con una persona muy especial. Ella es la licenciada Adriana Rojas, es trabajadora social y actualmente es titular del Servicio de Consulta Externa de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Oncología. Así que muchas gracias, Adriana, por estar con nosotros, por aceptar esta entrevista. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Adriana, quisimos invitarte a Café Social para que nos platiques un poco sobre tu labor como trabajadora social, básicamente por dos motivos. Este 21 de agosto se celebra el Día del Trabajador Social y además el contexto que estamos viviendo, ¿no? Tú trabajas en uno de los sectores que son fundamentales ahorita, sectores muy importantes, y pues quisimos hacer este programa especial para conmemorar ese Día del Trabajador Social, pero con alguien que esté en el sector tradicional, pero además que esté ahí como en la primera fila, ¿no? La primera línea de batalla. ¿Cómo estás, Adri? Regálanos, por favor, si te puedes presentar con nuestros amigos que nos escuchan, platícales un poquito cuál ha sido tu experiencia, dónde estudiaste, todo eso, por favor. Ok. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo a qué hora escuchen este podcast. Mi nombre es Adriana Rojas Pérez, soy licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y como bien lo mencionas, me desempeño como trabajadora social titular del Servicio de Consulta Externa de la UMAE Hospital de Oncología, que se ubica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Aunque también me he desempeñado en Secretaría de Seguridad Pública Federal. He colaborado con diferentes organizaciones de la sociedad civil, sobre todo para brindar apoyo a pacientes oncológicos. Y bueno, ya aquí entre nos, ¿qué sector te ha gustado más? Es muy diferente el trabajo. Si me lo preguntas, estoy enamorada del sector salud. Creo que a pesar de ser un sector tradicional, muchas veces dicen está ya muy explotado, pero es muy importante coadyuvar al desarrollo del paciente y su familia, a enfrentar, en mi caso, por ejemplo, una enfermedad como lo es el cáncer, que ataca no solamente al paciente, sino a la familia. Cuando un paciente llega al hospital de oncología y le dan un diagnóstico por primera vez, no pueden evitar pensar, ¿me voy a morir? Es la pregunta clave. Trabajo social en este sentido les apoya en su proceso de salud de enfermedad, tanto a ellos como a sus familiares. Y recordemos que si el cáncer se detecta a tiempo es curable. Adriana, en ese sentido, pues nosotros pensábamos conversar con alguien que justamente tuviera la experiencia directa con el trabajo cotidiano, porque usualmente pensamos en el trabajo social en diversos ámbitos, sin embargo, pareciera ser que hablamos como de un ente externo, ¿no? Como la profesión o la disciplina, más no propiamente de personas que sean trabajadoras sociales y que estén realizando su labor. ¿Cuál es tu función dentro de la institución y cuál sería tu cotidianidad? Ok, dentro de mi servicio, consulta externa, puedo decir que soy el primer contacto con el paciente que sale de una consulta de especialidad. Mi labor radica en principalmente la orientación a pacientes que después de recibir su diagnóstico, que tienen su primera consulta
y se decide un tratamiento, pasan dos cosas. El paciente puede ingresar a algún servicio de tratamiento oncológico, de quimioterapia, de radioterapia, o puede ingresar a programación quirúrgica. Yo me encargo precisamente de dar este tipo de orientación. La primera, si el paciente va programado a quimioterapia, le entrego reglamento hospitalario, si es que es una quimioterapia que requiere una hospitalización, porque también hay varios tipos de quimio. Hay una quimio que es ambulatoria, donde el paciente llega, toma la quimio, dependiendo del tipo de quimio son 3, 4 horas, etcétera, regresa a casa dado de alta con medicamento o con indicaciones a seguir. La otra quimio es cuando el paciente se interna, aproximadamente está hospitalizado alrededor de 3 días y posteriormente regresa a casa. Son ciclos pueden ser de 10 quimioterapias, 15, o también puede llevar un tratamiento de radioterapia. La radioterapia puede ser también ambulatoria o internamiento igual de 3 días, donde se aísla al paciente por el tipo de tratamiento que va a recibir, la radiación. En este tiempo el paciente no puede recibir visitas, etcétera. Me encargo de darles ese tipo de orientación, y si es un paciente que está programado para una intervención quirúrgica, también les entrego reglamento hospitalario, les aclaro las dudas. En ambos casos entrego un volante para que realicen su donación de sangre. Les explico cómo es el proceso, qué es lo que tienen que seguir para que nosotros podamos validar las donaciones. Y además de el tratamiento y las cirugías, me encargo de cualquier eventualidad que se genere en la consulta externa de las especialidades, como es que un paciente llegue sin familiar acompañante. En el caso del Hospital de Oncología, se pide a todo paciente que ingrese a la consulta acompañado de un familiar por el tipo de padecimiento del que estamos hablando. Sin embargo, pasa muy seguido pacientes ancianos que llegan sin familiares y el médico lo primero que hace es solicitar a trabajo social para hacer un sondeo, una pequeña entrevista con el paciente, preguntar por qué es que se presenta solo a su consulta, indagar sobre si es la primera vez que llega sin familiar o esta situación es una repetición, etc. Más que la cuestión procedimental quizás de atención, el Ajá. trabajo implica una constante de calidad humana, ¿no? En términos de brindarle un servicio humano, una calidez, porque tú dentro de tus funciones, además De hecho, sí, de la de cuestión, todo el procedimiento siempre se hace contención emocional, tanto al paciente Oye, como a sus familiares. Dime. Adriana, y de todo esto que nos platicas, bueno, me imagino que haces muchísimas más actividades, pero ¿cuál es a lo mejor suena obvia la pregunta, pero ¿cuál es la parte que tú, o sea, que sientes que es más sensible, en donde dices, híjole, donde se te hace un nudo a lo mejor en la garganta, porque bueno, pues evidentemente, pues somos profesionales, pero pues nunca está de más también el factor humano. ¿Cuál crees que dentro de todos esos procedimientos que tú haces todos los días, crees que sea el más sensible, el que te cuesta más trabajo? El más sensible para mí es la contención emocional. Sin ir muy lejos, hace un tiempo atendí a una paciente que iba por la orientación, pero estaba muy absorta. Entonces empecé a preguntarle cómo había ido su consulta, y llegó un momento en el que me decía, es que necesito hablarlo con alguien que no sea mi esposo que viene conmigo, porque los dos llegan, reciben su diagnóstico y no, se quedan en un shock muchas de las veces. Le di primeros auxilios psicológicos y la señora pudo tranquilizarse un poco. Necesitan
muchas veces sacarlo, llorarlo, porque me decía, es que si llego a mi casa y lloro me van a preguntar y no quiero contestar ahorita. O me han tocado pacientes, tengo un caso de un paciente que desconoce el diagnóstico, entonces hay que hacer la entrevista, hablar con los familiares del motivo por el cual no quieren que el paciente sepa su diagnóstico. Y es un caso que estoy llevando. Mañana cité a los familiares para indagar un poco sobre cómo está la dinámica familiar y por qué es que sus hijos no quieren que sepa que tiene cáncer. ¿Eso es muy común? No es muy común. En 5 años que he estado en el hospital de oncología, bueno, desarrollándome en diferentes hospitales, en estos 5 años lo he visto 3 o 4 veces. Son pacientes, generalmente son pacientes que tienen una edad avanzada. Y la manera que tienen, el reflejo que tiene el familiar de proteger a su paciente es decir, no quiero que sepa que tiene cáncer. Lo voy a traer a sus tratamientos, voy a hacer todo lo que tengo que hacer, pero no quiero que lo sepa. Y también se respeta, pero se hace hincapié mucho en que pues el paciente tiene derecho a saber su diagnóstico. En ese aspecto, tu consideración, ¿qué se debería de hacer? Digo, entiendo que puede ser una cuestión de contexto, por supuesto, de las mismas personas, pero si por una parte tienes al familiar que no quiere que se sepa y la persona que padece la enfermedad lo desconoce, ¿hay cuál es, digo, aquello que, por ejemplo, los manuales no nos ofrecen? Aquello que se aprende en el día con día. Al abordar un caso así se tienen que tratar las dos partes. Primero, entrevisto al familiar, veo cómo desde su mirada ve la técnica, la dinámica familiar, perdón. Y también sondeo al paciente. ¿Qué es lo que sabe el paciente? ¿Cómo se siente el paciente? Porque no lo podemos dejar de lado en ningún momento. Porque puede tocarte un paciente que incluso ya presiente su diagnóstico. Y el reflejo de los familiares es, no quiero que le digan, lo voy a mantener en secreto, pero los pacientes lo ven. Digo, si te dicen va a entrar a radioterapia, por más que tenga 80 años, por una cuestión lógica. Se va a preguntar. Exacto. Va a surgir la pregunta, bueno, ¿y qué es la oncología? Y también es una cuestión que atañe al médico. Me decía la familiar de este paciente. Bueno, mañana tiene consulta. Ok, le dije, si hubiera usted acudido conmigo unos días antes de la consulta, yo presento el caso al médico de la consulta externa para que no devele el diagnóstico frente al paciente, por decir algo. Pero llega un día antes y me dice, bueno, entonces, ¿puedo hablar con el médico unos minutos antes de entrar a mi familiar a la consulta para que no se lo diga? Y muchas veces el médico, obviamente, basándose en derechos del paciente, le va a decir, bueno, este es un hospital oncológico y mi obligación es darle un diagnóstico claro y veraz a mi paciente. Estamos entrando ahí en un dilema ético. Son decisiones que atraviesan entre lo ético y pues el derecho de una tercera persona, ¿no? Exacto. Sí. 5 años nos dices que estás. Sí, me he desempeñado durante 5 años en diferentes hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. He pasado por los 3 niveles de atención médica. Y en onco llevo casi 3 años. Ok, 3 años. Y de esos 3 niveles de atención, ¿cuál es el que más te ha agradado a ti? El tercer nivel. Sí, en el que estás ahorita. Sí, he trabajado en tercer nivel en ginecología y obstetricia y ahora en oncología. Entiendo que podemos tener idea, pero ¿nos puedes, para quien no lo sepan, cuáles son los 3 niveles de atención? Ok.
La medicina preventiva que se lleva a cabo en las unidades de medicina familiar, clínicas. El segundo nivel de atención es aquel que requiere intervención de especialidad. Y el tercer nivel, que es un hospital de alta especialidad, en el puede ser ginecología, puede ser oncología. Para ponerlo así, por ejemplo, más palpable para nuestros amigos que nos escuchan. Por ejemplo, primer nivel sería a lo mejor una clínica familiar, ¿no? Exacto, es una Segundo clínica nivel, familiar. segundo nivel sería como el Hospital La Raza. No, la raza es especialidad, alta especialidad. Segundo nivel es un hospital de zona o un hospital regional, Ok. como por ejemplo Carlos MacGregor, que está en Gabriel Mancera, que ahora es hospital COVID. Ok. Ese es un hospital de segundo nivel de origen, pero como se dio la reconversión hospitalaria, atiende únicamente pacientes COVID mientras dure la contingencia sanitaria. Por ejemplo, la clínica 68 Catepec, ¿esa es hospital segundo nivel o primero? Es que hay clínicas, unidades de medicina familiar que tienen también el hospital de segundo nivel. Estamos hablando de un hospital de segundo nivel cuando ya tiene especialidades médicas. Es que el trabajo es muy diferente. Por ejemplo, en medicina preventiva, trabajo social lleva grupos de embarazo, de prevención de diabetes, hipertensión. En segundo nivel, el trabajo es muy parecido al que se hace en los hospitales de alta especialidad. Sin embargo, si hablamos de un hospital como Carlos MacGregor, que es un hospital regional, el trabajo muchas veces se triplica porque reciben muchísima población. Y en oncología, el paciente llega ya filtrado, llega ya a un filtro, llega a su preconsulta, se determina si es paciente realmente oncológico y es entonces cuando inicia su proceso. ¿Por qué te gusta más estar en tercer nivel? Por, por la alta especialidad. En hospitales regionales de zona o hospital de zona general, es como un mayor caos. Aquí es un poquito más de organización. Todos los pacientes son pacientes oncológicos y en un hospital de zona encuentras un paciente que viene a cirugía general, a ortopedia, etcétera. Es decir, también hay Entonces, una parte de especialización. trabajo social oncológico. Y eso implica que te capacites en tanatología, por ejemplo, porque una cosa es dar la contención, pero también hay pacientes y familiares que demandan el apoyo tanatológico, que en el caso de oncología teníamos un grupo de acompañamiento tanatológico. Todos los grupos que llevábamos de apoyo a los pacientes pues están en espera hasta un semáforo verde. ¿Qué Lo que significa también ha mermado. los semáforos? El semáforo verde es que ya digamos que podríamos volver a formar los grupos. Ahorita estamos en semáforo naranja, ni siquiera hemos pasado a semáforo amarillo y no es recomendable un grupo educativo, que es lo que también realizamos nosotros, tanto la consulta externa como trabajadores que están en hospitalización. Cada uno llevaba un grupo o citaba a los pacientes y armaba el grupo. Y las sesiones nos apoyaban mucho organizaciones de la sociedad civil que brindaban el acompañamiento para pacientes con cáncer de colon y recto, con cáncer de cabeza, cuello y piel, mama. Y eso es un soporte muy importante tanto para el familiar como para el paciente, porque se van acompañando en todo el proceso, se trabajan también las emociones. Ahorita lo único que tenemos es el servicio de psicooncología propio del hospital, pero muchas veces el paciente y el familiar se siente más en confianza si lo platica con alguien que está pasando por su caso o que ya pasó por eso. Tenemos aquí una profesional que ha pasado ya por los 3 niveles
pero pues el pasar por los 3 niveles no se hace, o sea, no cualquier persona. Me imagino que además de cuando saliste de la Escuela de Trabajo Social, ¿qué prácticas tomaste, por ejemplo, en trabajo social cuando estudiabas? Algo aquí muy curioso, nunca me imaginé ser trabajador social clínico O de sea, tú salud. eras de las trabajadoras sociales resistentes a los ámbitos Sí, de la salud. tradicionales, ¿no? sí, me fui, por ejemplo, a prácticas que tenían que ver con el bienestar social. Eh, Hice una práctica para Monte de Piedad. También trabajé con personas en situación de calle y trabajo comunitario en un pueblo originario de Coyoacán. Entonces, dentro de mi formación no me pasó por la mente meterme a una práctica en el ámbito hospitalario. O sea, alejadísima de lo que Sí, ahora te dedicas. totalmente alejado, pero también es importante rescatar que bueno, la formación en la escuela te da pie para insertarte en cualquier campo de acción. No es una limitante el que no elijas o estés muy alejado en mi caso, por ejemplo, en lo que ahora me desempeño. Realmente es una formación que te permite desempeñarte en cualquiera de los campos sin problema. Es que se me hace muy interesante su visión, porque regularmente el discurso que yo he escuchado de egresados y gente que ya incluso lleva un camino recorrido pues es atípica, ¿no? Yo siento a veces hasta pesimista visión pues es que somos aprendices de todo y especialistas de nada, ¿no? Uh -huh. Y me llama mucho la atención tu visión, porque es una visión, yo concuerdo mucho con ella, que te da las bases y tú Exacto. ya te encargas de decidir a qué área te quieres meter y pues entonces empiezas tu especialización, ¿no? Exactamente. De hecho, te puedo decir que en mi quehacer profesional trato siempre de brindarle una atención integral al paciente y familiares. Llegan familiares, por ejemplo, que me dicen, oiga, ¿qué hago si solo tengo un carro y no circula? ¿Y cómo tramito las placas para que pueda circular todos los días porque mi paciente es discapacitado por el O sea, cáncer? hasta de gestora la haces. Es que hay que saber esas cosas. No me gusta decirle a un familiar, a un paciente, no lo sé. ¿No sacas licencias también? Sí, me han llegado personas así de, oiga, ¿usted sabe cómo le puedo hacer? A investigar, porque eso es algo Sí. que nunca dejas de hacer. Y la base, como bien lo dices, te lo da la escuela. Independientemente si eres o no egresado de la ENS, siempre he pensado que el alumno es el que hace la escuela, entonces. Es que no necesariamente se contraponen las distintas áreas o los aprendizajes que puedas obtener o generar en las distintas áreas. En este caso, no solamente en términos de oncología, sino incluso a nivel de administración pública, contextual, es decir, te da diversos elementos para realizar una atención de mayor integralidad. Y de hecho, sí, no les voy a decir, ay, todo lo sé, ¿no? Sí me han llegado Claro. pacientes y familiares que me preguntan algo que desconozco, sin embargo, a ver, ¿cuándo es su próxima cita? Yo me trato de comprometerme a que la próxima cita que tengan, pasen y yo les tenga una respuesta. ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo lo apoyo si no lo sé? Lo investigo. Uh ¿En qué -huh. momento pasaste de no quizás querer entrar en el sector salud? ¿En qué Uh -huh. momento decidiste involucrarte? Por hacer es el destino. El destino me puso ahí. Eh, Al principio sí, yo estaba renuente, yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí en este hospital donde a mí no me gustaba para nada el área médica? Pero con el pasar del tiempo, de los días y con el involucrarte con los familiares, los pacientes, conocer las historias de vida y ver que realmente puedes generar un cambio, quizá no es el gran cambio, pero sí apoyar a mejorar la situación que están pasando, te cambia la perspectiva. Y en mi caso, pues sí,
Te puedo decir que me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho lo que hago y trato de hacerlo lo mejor posible. Oye, Adriana, ¿tú tuviste algún caso de cáncer en casa que te haya motivado a irte por esta área? ¿O se han dado las cosas para llegar a donde estás ahorita? Un caso en específico no, afortunadamente, Ujú. pero resulta que en el proceso, cuando tú ingresas a trabajar al instituto, ingresas como sustituto, te contratan, vas por contratos. Cuando yo estaba en ese momento, que era trabajadora social sustituta, me contrata el hospital, bueno, me dan un contrato que va al hospital de oncología. Conozco a la jefe de oncología de ese momento, mis respetos. Y yo sí reconozco que era una Adriana cuando llegué y una Adriana después de que se me termine el contrato. Y si yo quiero, cuando llegue a mi base, quiero regresar a oncología por el trabajo que se hace, que tiene mucho que ver el apoyo que te brinda el jefe. Y la licenciada América Martínez, mis respetos. Saludos. Ella, ella se jubiló, ahora el departamento está a cargo de otra persona. Principalmente esa fue mi motivación, que sus enseñanzas y el trabajo que hacía en oncología el departamento de trabajo social. Por eso es que estoy Ok. ahora en oncología. Además de todas estas bases que te dio la Escuela Nacional de Trabajo Social en este caminar, porque digo, nos mencionaste que estuviste en ginecología, y cada uno, pues me imagino que tiene especializaciones concretas. Uh-huh. ¿Qué otro tipo de estudios has tenido que tú tomar? Ya sobre la marcha, ¿no? Ya estando ahí en los diferentes sitios. Platícanos un poquito de eso. Pues tomé un curso sobre diagnóstico social. ¿Por qué? Cuando estás inserta, hay un formato que, por ejemplo, un estudio médico social se llama. Es un formato donde tienes que llenar, cubrir los rubros, etcétera, pero sí tienes que especializarte. ¿Para qué? Para hacerlo más dinámico. Porque si tienes, no sé, 7 pacientes citados, en promedio, para ir a un buen ritmo, le dedicas 25, 30 minutos a un estudio. Y eso hay que hacerlo dinámico y lo más profundo posible. Lo más profundo posible, porque es por ejemplo, hay ciertos servicios en los que los pacientes requieren específicamente que se les aplique un estudio médico social, que no es lo mismo que el estudio socioeconómico, entendiendo que nuestros pacientes son derechohabientes. Entonces no aplicaría el estudio socioeconómico como tal, salvo casos muy específicos, donde, por ejemplo, en ginecología llega paciente que no es derechohabiente, sin embargo, se puede atender y se abre una orden de atención médica, se llama, donde posteriormente se le aplica en ese sí un estudio socioeconómico para que posteriormente se pague atención médica. Sin embargo, como no estamos hablando de la Secretaría de Salud, por ejemplo, donde se ponen diferentes índices socioeconómicos, Ujú. aquí el instituto tiene un tabulador y es lo que pagan la paciente o el paciente no derechohabiente. En el caso de mujeres embarazadas que llegan a obstetricia y no son derechohabientes, se les puede calificar como una urgencia real. En ese caso, se exenta de pago por ley. Uh-huh. Siempre y Ok. cuando sea una urgencia y cosas así. En el caso de los conocimientos que has adquirido por tu propia cuenta y también propios de la disciplina en la formación, Uh-huh. ¿existe, al menos en el área en el que tú te desempeñas, un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario,
ese trabajo entre diversas profesiones? Y si existe, ¿de qué manera lo realizan, por ejemplo, al menos donde tú te encuentras? Sí, hasta antes de la pandemia, pacientes con casos muy específicos o tipos o grados muy específicos de cáncer se turnaban a un comité. Cada especialidad tiene su comité y cada trabajador social, además del servicio titular de anual, tiene asignado un comité. Pero en ocasiones sí se dificulta esa interdisciplinariedad, porque malamente a veces se tiene la idea de que hay trabajo social, ¿para qué lo necesito? ¿No? El médico, por ejemplo. Aunque sí hay médicos que te llaman, oiga, tengo esta situación con este paciente. ¿Qué podemos hacer con este paciente? Es un paciente foráneo que necesita un albergue. Lo mando con usted para que le dé la orientación. Sí es difícil llevarla, pero puede lograrse siempre y cuando siempre he considerado que el trabajo es lo que habla por uno, independientemente de todas las cortinas de humo y cuestiones ahí imaginarias que se implementen entre categorías. Sí se puede lograr la interdisciplinariedad. Cuando un médico, por ejemplo, me gustó cómo intervenimos, te vuelve a llamar. Yo tenía a mi cargo el comité de colon y recto, pero bueno, los comités ahorita se detuvieron por la pandemia, porque eran sesiones donde estaban médicos de diferentes áreas, trabajo social, y se discutía el caso del paciente. Identifico que existe un manual de procedimientos y unos Uh-huh. roles específicos que institucionalmente le designan o le han designado históricamente al trabajo social, pero por lo que me dices, implica mucho que exista esta interdisciplinariedad en función Uh-huh. de aquello que la persona, es decir, la trabajadora social, aporta desde su voluntad. Me refiero a voluntad en el sentido de que sí, desde su formación, vaya, por poner un ejemplo, que tres personas más aunadas a ti hayan tenido la formación misma que tú lograste en la Uh-huh. Escuela Nacional, pero tiene Uh-huh. que ver también con sí, con tu formación extra que tú has decidido hacer por tu propia cuenta, y en ese sentido me refiero Uh-huh. con la voluntad de dar otros elementos que enriquezcan tu labor como trabajadora social y también a la persona a la que estás atendiendo, en este caso que es una beneficiaria de la seguridad social. Es ahí entonces que Uh-huh. otras disciplinas reconocen la importancia de la labor de trabajo social. Exacto, sí, así es. Coincido Oye, contigo en ese Adriana, sentido. ¿qué tanto pues una legislación o unos derechos laborales como es el seguro social te Uh-huh. permite a ti pues esa voluntad o a partir de esa formación que tú tienes, pues allegarte o poner en práctica nuevos elementos que no propiamente digan en los reglamentos? ¿Qué tanta libertad tienes? Porque bueno, tú decías, ¿no? Hace ratito nos estabas, puedes hacer un cambio. Yo creo que haces un cambio enorme, ¿no? O sea, desde la sensibilidad que muestras, desde el tomarte muy a pecho tu rol, el de querer siempre formarte para tener más elementos. O sea, yo creo que eso no se encuentra siempre, ¿no? Entonces, ¿qué tanta flexibilidad tienes tú para hacer todo esto dentro de tu ámbito laboral? Sí hay que tener cuidado porque también se da mucho el que hago algo extra y como lo hice yo, el día que yo no esté en ese servicio, el próximo año porque cada año cambiamos servicio, el próximo año que no esté en ese servicio y el médico quiera una intervención así, quizá mi compañera esté muy apegada a lo que es contrato colectivo y profesiograma, que está muy bien que lo hagan, pero también hay que ser un poco, como dices, flexibles para tratar de darle una solución tanto al paciente o al familiar. Sí hay que ser cuidadoso en ese sentido y dejar en claro que, bueno, pues este año, doctor,
podemos trabajar de esta manera este año. Ok. El próximo año, Este año exacto, conmigo, mañana no sabemos con quién, ¿no? exacto, No exacto. sabemos con quién ni qué. ¿Cómo ha sido para ti ahora con la pandemia, pues el cambio de tus funciones o no han existido como tal? Ahora, ¿qué cambio has percibido con relación al contexto que estamos viviendo? Pues de Eh, entrada esto que nos decías, ¿no? Que tienes que hacer un protocolo de limpieza, sanitización. sí, al llegar a casa hay que hacer el protocolo de desinfección obligatorio. Y no nada más por la cuestión del hospital. En mi caso, no tengo acceso, bueno, no estoy inserta en el área de COVID, sino al área de la consulta externa. Antes pasaba el familiar o el paciente, se sentaba frente a ti y le hacías la entrevista. Ahora hay una barrera, no puede ingresar a la oficina de primera mano, entonces las entrevistas son un poquito de lejos, a 1 metro de distancia. Y me ha tocado que llegan los pacientes y familiares y a pesar de que ven la barrera para pasar, me preguntan, no, ya puedo pasar, es que necesito platicar un asunto con usted. Les extrañan la cercanía que les brinda la entrevista con la trabajadora social. Sin embargo, por la pandemia, sí hubo ese cambio, por ejemplo, no entrevisto cara a cara, entrevisto con una mesa de por medio a 1 metro de distancia. Y también es un poquito eh, cansado llevar una entrevista de esa manera, pero a todo hay que adecuarse. Rompió de alguna Eh, manera la intimidad, ¿no? Que se podía ofrecer sí, exacto, exacto, desde trabajo porque social. los tienes en la puerta, literalmente. Están parados en la puerta diciéndote lo que necesitan. Hay ocasiones en las que sí me tengo que acercar un poquito, pero no hay el contacto que habitualmente tienes con ellos. Por ejemplo, hay que hacer hincapié en que usen adecuadamente el cubrebocas. Yo creo que hay pacientes o familiares que dicen, ay, ya cállese, ya la escuché que me tengo que poner bien el cubrebocas, pero llegan con solamente cubierta la boca o lo tienen en la barbilla. Por favor, use el cubrebocas correctamente. Ese es un mensaje también para quien nos escucha, ¿verdad? Por si no Sí, les ha por quedado favor, claro. utilicen el cubrebocas de manera correcta. Sí. Oye, y ya tomando ahorita bueno, que mencionas esta parte de los protocolos, con tu nivel de expertise en diferentes niveles de atención de salud, eh, ustedes que están dentro del servicio de salud, ¿cómo ves tú que ha sido el manejo en México de toda esta situación del coronavirus? O sea, sé que no estás tú directamente en algún área, pero pues obviamente ya con el expertise que tienes, creo que eres de las personas que todos los días están ahí en la primera línea, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo calificarías? Digo, desde tu punto de vista. Considero que la intervención es buena. Sin embargo, y lo comentaba con compañeros, cuando se reportaron los primeros casos, todos los días veías la conferencia de López-Gatell. Y yo me preguntaba todos los días, bueno, él dice que no hay que usar corbata y lo veo con corbata. Él dice que hay que usar, al principio dijo que no era necesario usar cubrebocas. Y me quedaba pensando, bueno, si no es necesario cubrebocas, pero se transmite por los fluidos, ¿cómo? Sí hubo ciertas cuestiones que me dejaban pensando. Después dijo, sí utilizan el cubrebocas, pero salía a dar las conferencias y él no utilizaba el cubrebocas. Considero que les faltó muchísimo predicar con el ejemplo y sobre todo cuando tienes un medio de comunicación como la televisión, donde miles de personas te ven, millones de personas te ven. Ah, mira, él se pone el cubrebocas, él no trae corbata. Y, ay, ¿por qué lo voy a usar? O sea, sí me dice que lo use, pero pues, si él no lo usa y no le pasa nada, ¿no?
En ese sentido sí les faltó un poquito de De, ejemplo con con- las personas. de congruencia, ¿no? Exacto. Congruencia. Es muy fácil responsabilizar a funcionarios como López-Gatell, pero también nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de acatar las recomendaciones, de utilizar el cubrebocas correctamente, de lavarse las manos de manera correcta. En mi caso, muestro a todos mis pacientes y familiares la manera correcta de la higiene de manos, que es, como tengo alcohol gel, es fricción de manos. Sin embargo, trato de que se vayan con cómo friccionarse las manos para hacerlo de manera correcta y hacerles hincapié en que el proceso es el mismo si se van a lavar las manos. Respecto a esta situación de cómo se ha manejado la pandemia, hay discusión, porque por una parte hay quienes establecen que el gobierno no ha realizado los mecanismos o las funciones necesarias para reducir el nivel de personas contagiadas y también de personas fallecidas. Hay quienes incluso también mencionan, bueno, que pues, es por una cuestión de alimentación. En tu caso, por lo que has observado, ¿hay personas con cáncer que han fallecido por COVID, o mejor dicho, que por medio del COVID se ha deteriorado su salud y, bueno, lamentablemente fallecer? En el caso de oncología, en principio estaba como un hospital no COVID. Sin embargo, cuando empieza a llenarse la capacidad hospitalaria, nos llegan pacientes oncológicos con síntomas o sospechosos de COVID. Eso llevó a que se tomara la decisión de adecuar un área para aislar a cualquier paciente que llegara con sospecha de COVID y además fuera paciente oncológico. En lo que me preguntas si ha habido defunciones de pacientes oncológicos con probable COVID. Y con respecto a lo que mencionas de hay quienes comentan que no se han tomado las medidas necesarias. En cuestión de pruebas, sí considero que deberían haber aumentado las pruebas a realizar. Pruebas de COVID. También eso hubiera sido muy útil, realizar pruebas de COVID, porque hay hay ciudadanos que son asintomáticos. Imagínate, soy asintomática y no utilizo bien el cubrebocas. ¿A cuánta gente no puedo contagiar? Esa es la importancia también de llevar su cubrebocas de manera correcta. Podemos ser asintomáticos. Hay una corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno, Así es. definitivamente, ¿no? Sí. No todo es que el gobierno tome malas decisiones. También la ciudadanía debe poner de su parte. Yo sí te quiero preguntar algo. Después de todo esto que hemos platicado, en donde nos has ya compartido mucha de tu experiencia, en donde seguramente muchos estudiantes de trabajo social que nos escuchen, pues van a tener esa cosquillita ya después de escucharte, cómo nos describes con lujo de detalle algunas de las actividades que tú haces, seguramente vas a provocar que el nivel de salud, el sector de salud vuelva a ser del agrado de muchos estudiantes. Y yo te preguntaría, si tuvieras que definirte como trabajadora social, ¿cómo te definirías? Simple y sencillamente soy trabajadora social 24/7 y eso no hay que olvidarlo. Somos profesionistas 24/7. Quieran o no, la formación que te da la escuela te obliga a eso, a verlo desde esa óptica, tu cotidianidad. Aunque quizá no lo hagas conscientemente. Podemos no estar de acuerdo con ciertas doctrinas o políticas. Y te lo dije así, un trabajador social nunca es apolítico. Siempre hay políticas de todo tipo y lo que haces es verlas desde tu formación como trabajador social, estés en funciones o no. Eso es lo enriquecedor. A eso me refiero con ser un trabajador social o un profesionista 24/7.
Ok. Muy interesante la postura. Ujú. Y lo aprendí de una profesora también de la ENS. Se me quedó muy grabado. Ella me lo dijo en una ocasión. Somos profesionistas 24/7. Lo hagas consciente o no. Es tu formación. Y sí estoy de acuerdo con ella. Saludos, por cierto. ¿Cómo se llama? Verónica Yáñez Escalona. Saludo. Ujú. Seguramente nos está escuchando. Ahora en el marco de la celebración de las y los trabajadores sociales, aquí en México, que es 21 de agosto, ¿qué significa para ti ser trabajadora social? ¿Qué significado tiene? Y me voy a ir a mi infancia. Hay una razón por la cual yo soy trabajadora social. Muy pocas personas lo saben y ahora se van a enterar. ¿Nos vas a dar la exclusiva? Venga, venga. Cuando era niña tuve la oportunidad de vivir la intervención de una trabajadora social y me cambió. Es por eso que decidí ser trabajadora social pensando siempre en fomentar un cambio en las personas, en su sistema, en su cotidianidad. Esa es la razón. Entonces, significa mucho ser trabajadora social. Porque yo desde niña lo pensé en algún momento. Desde que me tocó esa intervención, haya sido, quizá fue un pequeño cambio, pero para mí mucha diferencia. Eso implica que trabajo social es significativo para las personas. Así es. Y quizás nosotros como trabajadores sociales no lo veamos así en su momento. Pero, por ejemplo, cuando un paciente o un familiar, hace poco tiempo me pasó, se iba de alta una paciente. Me dijo, señorita, vengo a darle las gracias porque ya me voy de alta, terminé las radioterapias y estoy muy contenta. Y no olvido que en todo el proceso estuvo ahí acompañándome. Y no lo pagas con nada. No pagas con nada ese agradecimiento. Quizás, como repito, no lo hacemos consciente en ese momento. Pero hay que tener siempre presente que somos un factor de cambio para las personas. Claro, porque se piensa usualmente que es a nivel social necesariamente la incidencia, ¿no? Cuando realmente hay un involucramiento ante todo humano, inmediato, que Exacto. incides en la vida de la persona, en ello, en su existencia. Así es. Es una intervención desde lo humano que implica lo social. Muy bien. Pues Excelente. Adriana, te agradecemos de verdad muchísimo el que nos hayas acompañado, el que hayas aceptado esta invitación, el que seas de alguna manera nuestra madrina de estos podcasts. Y la reflexión que quiero dejar es, bueno, pues para las y los trabajadores sociales, pues que dicen que en las áreas sociales solamente son paliativos, aquí hay una visión bien interesante en donde concibe su trabajo como un factor de cambio continuo en cada una de las actividades que realiza. Muchísimas gracias, Adrián. Algo que quieras agregar, que no te hayamos preguntado, que tú quieras pues comentar. Bueno, pues agradezco mucho a ambos la invitación. Es un honor para mí haber sido su madrina en este podcast y les auguro mucho éxito. Me da muchísimo gusto que tengan esta iniciativa, porque es una manera de acercar el quehacer profesional tanto a estudiantes de trabajo social como al público en general. Muchísimas gracias, espero que no sea la última vez. No, Eso definitivamente. seguro, ¿eh? Sí, no será la última. Para cerrar, quiero enviar una felicitación a los colegas, no solo los que se desempeñan en el área de salud, sino en general
muchas felicidades y algo que es bien importante. Durante la carrera hubo compañeros que en principio no estaban tan convencidos de la profesión. Hubo quien al pasar de los semestres se convenció, pero si no ves que pasan los semestres, si no te convence, no es lo tuyo, se vale mirar hacia otros aires, porque tampoco es que a la larga sientas frustración. Hay que reconocer lo que te gusta, si no te gusta, quizá lo tuyo sea otra área, otra carrera. También se vale y no está mal que decidas por otro camino. Así que un abrazo para todos y mis felicitaciones. Bueno, pues despedimos este podcast. Gilberto Gutiérrez, no sé si quieras agregar alguna otra cosa más. Me da muchísimo gusto que existan personas como tú que estén comprometidas, no solamente con la propia disciplina como tal, con relación a otras, en este juego o en estos juegos de poderes con los médicos, con psicología, ¿no? Enfermería, sino con lo que me parece que es lo más importante, brindar una atención de calidad integral a las personas que lo requieren. Y en un tema, todos los temas, todas las áreas de incidencia son importantes, y no menos, claro está, una persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad de esta índole. Entonces, de verdad, muchísimas felicidades y qué mejor que empezar de esta manera el podcast con tu presencia y tus conocimientos. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Toño, también por estar en esta transmisión. Bueno, pues despedimos la transmisión. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana con un tema más aquí en su programa Café Social. Que esté muy bien. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Café Social. Por hoy se despide de ustedes Gilberto Gutiérrez, José Antonio Guerrero y Óscar Gutiérrez. Café Social.